Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Este documental es la historia de un viaje al corazón de una realidad latente, que por desgracia golpea cada año la vida de muchísimas personas y que se mantiene en la sombra. Con 15 años perdí a mi hermano por suicidio. Es una realidad que me costó bastante afrontar, sobre todo porque no me veía con fuerzas al inicio para hablar de ello. La soledad de pasar por un duelo tan estigmatizado puede llegar a marcarte y a mí me llevó a buscar respuestas para que en un futuro esta experiencia, al que le tocara vivirla, encontrara una mano a la que poder sujetarse. Yo creo que la muerte por suicidio es una de las realidades más dolorosas que el ser humano le puede tocar afrontar, sobre todo por lo inesperado de la muerte y por los interrogantes que deja en el corazón de sus seres queridos. La historia de su vida, que irremediablemente va unida a la palabra suicidio, es también la historia de muchos otros. Hemos tenido la suerte de encontrar personas valientes que han compartido sus historias personales, superando las dificultades de enfrentarse a una cámara en un tema del que nunca resulta sencillo hablar. El pacto de silencio, el tabú que existe en este tema, puede dificultar enormemente la elaboración del duelo. Está mucho más entre nosotros y más cerca de lo que nos creemos, pero como nadie lo habla, nadie lo sabe. Y como nadie lo sabe, está oculto y está oscurecido, es tenebroso. Y nos afecta. Es muy necesario, porque es un vacío. Cuando te sucede una cosa así, te encuentras totalmente aislado socialmente. Encuentras que es un tabú, que no puedes hablar de ello, que cuando hablas o lo dramatizan mucho o lo banalizan mucho y no sabes cómo canalizar tu rabia y tu impotencia hacia el tema, ni hablar de ello, porque parece todo como si fuera el tabú, es algo prohibido. A la hora de plantearlo a la gente, de plantearlo en general, es difícil porque la gente de entrada, la gente rehuye el tema, rehuye la mirada y no quiere herirte, ¿no? Cuando tú muchas veces lo que quieres es hablar de tu hijo. Tú quieres hablar de él y expresar lo que sientes, ¿no? Porque hablar de él es seguir viviendo con él, ¿no? Pero la gente lo rehuye. Que se suele tratar el tema del suicidio como una cosa negativa, que claro que lo es, implica dolor, pero no tiene que ser un tabú, no tenemos que esconderlo. Y cuando una persona cuando se suicida a alguien cercano a ti, a veces puedes tener la sensación de tengo que esconderlo o tengo que alejarlo de mi vida porque es algo muy poco usual y es muy fuerte, ¿no? Pero no tiene que ser así, se tiene que naturalizar más. En España, el suicidio ha pasado a ser la primera causa de muerte violenta por encima de los accidentes de tráfico. Cada año, más de 3.500 familias sufren la pérdida de un ser querido por causa de suicidio. Los medios de comunicación no se hacen eco de ello por miedo al efecto imitación. Yo creo que hay gran parte de muertes por suicidio que no están reconocidas, yo creo, no es una evidencia, no están reconocidas como tal. Entonces,
estadísticamente lo que los medios relatan es que a lo mejor hay un impacto mucho menos de lo que realmente es. Mi madre, por ejemplo, no ha muerto por suicidio, ha muerto por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Pero ¿por qué evitar esta realidad si hoy en día sabemos que la comunicación y la información son las mejores formas de prevenir? No por no mirar va a dejar de existir este fenómeno, y está demostrado que el efecto imitación es una falacia. El trabajo que queda por hacer tras un suicidio es de los procesos psicológicos más complejos de elaborar. Es más metafórica todavía. No se habla del suicidio, se intenta evitar, incluso cuando las personas se encuentran y hablan de sus muertos, no decir que se suicidó, lo dicen cuando tienen cierta confianza. Tienen más resistencia para incorporar la palabra suicidio porque tiene muchas connotaciones de algo que no está bien visto, de algo que no es bueno, de algo que no controlamos tanto, y por tanto, al no controlarlo, al ser tan aleatorio, al no depender de nosotros y no verlo bien en la sociedad, pues no es bueno y no es deseable. También en cierta medida eso repercute un poco en el duelo, ¿no? Porque el duelo en sí mismo no es solo el concepto del proceso, sino el concepto de cómo nosotros elaboramos a lo largo de un tiempo e incorporamos y normalizamos. Entonces ahí le suma dificultades probablemente, ¿no? Por tanto, en España podríamos decir y en Canarias, que se vive un proceso igual con ciertas connotaciones que hay que resolver personalmente, de entender el suicidio y qué significa el suicidio, y ser capaz de comprender o de aceptar que cualquier persona puede quitarse la vida o puede decidir que acabó en ese momento y que es dueña de hacerlo. Eso probablemente es otro trabajo paralelo al proceso de duelo. El duelo es un proceso necesario tras la muerte de un ser querido, en la que se trata de elaborar la pérdida a través de la aceptación, de la búsqueda de sentido y del crecimiento personal. Si en este proceso no hay espacio para el diálogo, para la expresión natural de las emociones, el proceso de cicatrización de heridas es mucho más lento y complicado. Como hemos visto en los testimonios anteriores, el tema del tabú complica muchas veces este proceso. Por eso, tal vez es necesario un mayor esfuerzo para poder superarlo. Acudir a profesionales o grupos de apoyo puede facilitar este tránsito. Los procesos de duelo son todos útiles, todos son útiles. Porque si no es por ello, una persona que te haya pasado por un trance de la pérdida no es capaz de hacerle frente a la pérdida. Y el proceso de duelo es una elaboración, como cualquier grupo, una elaboración del duelo que te hace ver la realidad de lo que has pasado, te hace salir del pasado, plantarte en el presente y tener un futuro más o menos cierto. No es fácil, pero hay que hacerlo. Si todo se hablara, se compartiera abiertamente, se entendiera abiertamente y se posibilitara expresar exactamente igual a alguien que fallece con 2 meses o con 20 años porque se suicida, no habría gran diferencia. El problema suele ser cómo la sociedad arbitra fórmulas para ocultarlo y para no permitir que haya un proceso normal de desarrollo. El proceso se tiene que trabajar, existe, pero tienes que trabajarlo. Y cada uno a su manera, claro. Out of the night that covers me, I'm unafraid, I believe. Beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years, I thank whatever gods may be. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank gods wherever they may be. Bueno, el proceso de investigación me llevó a preguntarme si existían
recursos o algún tipo de apoyo para las personas que pasan por una situación de duelo por suicidio. Mi viaje me llevó hasta Barcelona y allí descubrí la primera asociación para supervivientes del suicidio. Conocí personas muy especiales y muy valientes que decidieron contar su testimonio y sus experiencias y que han ayudado enormemente a dar forma a mi proyecto y a conocer esta realidad no solo desde el punto de vista teórico, sino también desde la primera persona. 9,000 days of destiny. 9,000 days to thank gods wherever they may be. Whoa, a broken heart that turned to stone can break a man but not his soul. Esto sinceramente me ha ayudado a comprender mi proceso y a tener más paciencia conmigo misma, a comprender cosas que en un principio no tenían pies ni cabeza, no tenían significado. Verdaderamente es una experiencia que me ha hecho crecer muchísimo, muchísimo. And I thank whatever gods may be. El elemento central en los procesos es dar sentido a lo que ha sucedido y encontrar una respuesta a lo sucedido con la que nosotros podemos vivir y seguir conectados con nuestros seres queridos, reconciliarnos con el significado. Si no somos capaces de hacerlo o de entenderlo, evidentemente entender la muerte es algo ya en sí mismo muy complicado, pues tenemos más dificultades para afrontar ese camino del duelo. Es decir, ser capaz de aceptar que una persona que nosotros queríamos no tiene nada que ver el afecto que tiene hacia nosotros con el afecto que tiene hacia su vida y que puede decidir acabar con su vida en un momento determinado porque lo decide sin más. O poder entender que tenía razones que nosotros desconocemos pero que además nunca las sabremos, pero también tendremos que seguir viviendo con esas dudas al respecto, con eso de si podíamos haberlo evitado o si podíamos habernos dado cuenta o si podíamos haber buscado soluciones, es realmente en el proceso duro influye de manera importante. Y que es un elemento más que va más allá. Por tanto, yo creo que sí marca la intervención de una manera diferente, pero no que sea el elemento central del proceso de duelo, pero sí es un elemento que pesa bastante en el proceso de duelo de las personas de suicidio. La sociedad tiene tendencia a juzgar a las personas que se quitan la vida. Les tachamos de cobardes, irresponsables y débiles. Nadie nos enseña a asimilar una muerte, y mucho menos cuando esa muerte es decisión del propio fallecido. Juzgar es muy sencillo cuando no se ha vivido en primera persona. Los supervivientes aprenden lecciones de vida a partir de transitar este dolor. A mí me ha enseñado que todo marca, que su enfermedad pesaba mucho para el tema del suicidio, pero todo le marcó. Pero me enseñó algo igual de importante en vida que después, suicidándose. Porque me enseñó que no era una mala alternativa, no es malo. En un suicidio no existe el término bien o mal. Es una forma más de afrontar un problema, y cuando el problema abarca toda la vida, si la vida es el problema, terminar con él puede implicar suicidio. Yo tampoco la veo siempre como un proceso de que alguien se quiera quitar la vida porque tiene un conflicto. Hay personas que se quitan la vida y no tienen conflicto, sino la vida es el conflicto. Entonces, quizás el suicidio también se veía de manera diferente hace 100 años que ahora. Antes se veía como un acto de valentía, ahora se ve como un acto de cobardía, como un acto de no afrontamiento. No es cierto ese planteamiento tampoco. El suicida no es una persona cobarde, es una persona que en un momento determinado optó por esa opción, que era una opción que podía tener acceso y era válida.
No nos pasamos la vida solucionando problemas. La vida puede ser un problema para alguien. Entonces, si es un problema, lo importante es cortarlo. Y lo importante sobre todo es quitar títulos negativos a una persona que se suicida. O sea, no es una persona cobarde, no puedes juzgarla, no has estado dentro de ella, no puedes valorar ni cómo o sea, no puedes tampoco comparar sus situaciones, que esta persona lo ha pasado peor que otra. No, ha pasado cosas diferentes y cada persona tiene una sensibilidad determinada. Una persona como Marc, por ejemplo, era un amplificador de emociones. Él cuando sentía una emoción, la llevaba al límite. Otras personas serán más frías, pero también tendrán una sensibilidad. Cada persona es un mundo, pues no puedes juzgar cada mundo porque tú eres uno de ellos, no los eres todos. El suicidio puede ser cada uno diferente, o sea, es diferente cada uno respecto del otro. No hay un suicidio, hay suicidio, porque cada uno es distinto y eso enlaza con lo que dice Efrem de que es muy subjetivo. No hay un suicidio igual a otro, hay un ser detrás, hay una persona que ha vivido antes una vida distinta a la otra, no se puede generalizar ni mucho menos, y que hablar vale la pena, tanto por los que estamos como nosotros, que somos supervivientes, como por la familia que se encuentra al lado de una persona con tendencias suicidas, para que tenga herramientas de cómo afrontar lo que se le avecina, cómo convivir con una persona que desea morir, para que esos familiares puedan apoyarlo. Con la esperanza de contribuir a un cambio en la forma de hablar del suicidio, de romper el silencio que lo envuelve y frente a la necesidad de apoyo, se ha creado la primera asociación para supervivientes de suicidio en España, Després del Suïcidi. Los objetivos primordiales de la asociación es procurar un espacio de respeto y confianza donde otras personas que han sufrido la pérdida por suicidio pueden expresar sus pensamientos, emociones y sentirse acompañados en su experiencia, y que esa experiencia pueda servir en su proceso de reconstrucción personal, tanto en su fase de supervivencia, en esos estados iniciales, como el volver a la vida, para volver a disfrutar de ello. Desde la asociación ofrecemos las herramientas de compartir y de la reflexión y sobre todo del respeto hacia aquello que has vivido y sientes y lo quieres compartir con nosotros. Pero de todas maneras no es desde la asociación donde se va a generar el proceso de reconstrucción, es dentro de la misma persona en función de sus estrategias de afrontamiento a esas circunstancias tan especiales, vivenciales que está sufriendo, que está viviendo, y el uso que puede hacer de las herramientas que le ofrece la asociación. Y no todas las personas en esto somos iguales. Hemos de respetar los procesos de reconstrucción individuales y de su proceso. Y eso es lo que creo que la asociación pretende, y es sacar a las familias, a los supervivientes que les llamamos, pues que sean no solo supervivientes, sino que sean personas otra vez. Recuperar su dignidad como persona y su vida. Recuperarla o empezar de nuevo. Pero volver a vivir. Tras una muerte por suicidio. No somos profesionales, somos personas normales, trabajadoras, de la calle, pero que nos une una experiencia que es la tragedia de haber vivido una muerte por suicidio. Y somos unos interlocutores válidos quizás en este aspecto para que los medios de comunicación empiecen a hacer pequeñas incursiones para hablar del tema fuera del contexto noticioso, es decir, reportajes orientados y pensados para hablar de la muerte por suicidio en sí mismos. Y yo creo que esto es uno de los grandes objetivos que hemos alcanzado en nuestro primer año de vida solo como asociación. Este primer año ha sido muy piloto, muy a la expectativa de aprender sobre la experiencia, de saber que somos pioneros y que somos muy novatos.
en todo este tema, pero bueno, creo que nos hemos salido bastante bien de este primer examen y creo que esto nos da muchísimos ánimos para continuar y sobre todo por la fuerza que nos dan todas las personas que se acercan a la asociación. La vida al món t'espera, respira, espera, aixeca't sense pressa. En el corto periodo de tiempo que lleva la asociación activa, ya son muchas las personas que han acudido a ella y que han encontrado en los grupos de apoyo el soporte necesario para aprender a vivir de nuevo. Se nota desde el primer momento, porque si tú te implicas en ello y vas predispuesto a ello, lógicamente, notas que la mejoría es latente, porque por sí solos no sabemos ver la realidad. Necesitas un profesional o a un grupo de gente, mismos sentándose frente a frente unos de otros, contándose su problema. Es un pequeño milagro. Contándose el problema va desapareciendo, poquito a poco, y notas que algo va cambiando en ti. Así de fácil, algo cambia en ti y afrontas el problema. Pues me sentí integrada, me sentí bien, identificada, a pesar de que los casos de allí no se parecían al mío, aceptaba la diferencia. Pero cuando hablaba veía que no solo me escuchaban, sino que me entendían a pesar de la diferencia. Es distinto, yo lo vi distinto a un grupo de duelo normal, digamos. Colaboradores de los grupos de apoyo, sí que a ellos les ha ido bien, sobre todo el ver que hay otras personas que han pasado lo mismo y que lo han superado y que han podido avanzar y seguir con sus vidas a pesar de ello. Entonces eso, quieras que no, sobre todo al principio, que es lo más importante, que te ves totalmente solo con una pregunta en la cabeza constantemente de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y si hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho lo otro? Entonces ves a esas personas que eso lo han pasado y que han podido superarlo, que han dejado de preguntarse, entonces bueno, quizás algún día yo también, y a lo mejor ellos te pueden responder preguntas que tú no puedes responder. Pero hay mucho respeto por cómo se afronta, por lo que se ha hecho, por el familiar, por el dolor. Entonces a mí es lo que más... que no hay juicio, no hay juicio. Hay abertura, hay respeto, hay tolerancia, ahí se comparte, se amplía el punto de vista. Ostras, pues mira, otra persona lo está haciendo así, otra persona lo ha hecho de otra manera. Ves que hay mil maneras también de afrontarlo, que las personas lo hacemos como podemos, al fin y al cabo. No hay ni una manera buena ni mala, sino que se va probando a ver qué es lo que, de una manera más o menos consciente, a ver cuál es el camino para poder reconstruirte. O el hecho de llorar solo de rabia o tener un mal día y poder hacer una llamada y decir, oye, mira, pues que hoy no puedo con nada. Y saber que alguien ha pasado eso o lo está pasando, pues ayuda. Mi experiencia es que le ha ido muy bien, que de manera natural también le han hecho un gran bien a las otras personas que comparten en los grupos, porque descubren que es otra manera en la que se puede morir, que también les puede pasar a ellos, que nunca lo habían pensado. Y aunque la muerte no se puede anticipar, esos grupos generan muchísima empatía, sobre todo empatía emocional, y son capaces de comprender al otro y prestarle apoyo de manera importante. Creo que el beneficio bien merece intentar. La sensación que queda tras la pérdida de un ser querido es la de estar sobreviviendo día a día. En los grupos de apoyo, en cierto modo te enseñan a vivir de nuevo, a ver que hay un futuro, que no estás solo, y encontrarle así un sentido al sinsentido que queda tras la pérdida de un ser querido, que decide poner fin a su propia vida. Comprender el sentido de la vida, comprender dónde están ellos y dónde empieza la persona que ya no está. Han hecho un esfuerzo por dar significado a todas esas dudas y dificultades que muchas de ellos no las resuelven, pero aprenden a vivir con ellas, de por qué otros deciden cosas que nosotros no entendemos. También aprenden a comprender el sentimiento de dolor
realmente que es el elemento central del duelo y de cómo el dolor, en la medida en que va uno encontrando sentido a las cosas, va disminuyendo, en la medida en que encuentra significado a las cosas. Y entiende el proceso de duelo en relación con el proceso de duelo de los demás también. Y anticipan que estarán mejor, que pueden contar lo que quieran, que pueden o callarse lo que quieran, pero que son agentes activos y se les tiene en cuenta. Entonces ya en sí mismo es terapéutico, aunque alguien no haga nada. Por el hecho de acceder y pensar que te va a ir bien en ese grupo, ya has conseguido una mejoría sin haber hecho absolutamente nada. Si piensas que te va a ir bien, probablemente te vaya bien. Para visibilizar sirve, para ponerlo en su justa medida en que haya algo que es habitual y que cada vez es más común y que sucede y no puede suceder a todos. También sirve para visibilizar, dar conferencias, dar charlas, sacar en los medios, incorporarlo dentro de las muertes, hablar mucho más de que se muere la gente. Son muchos los caminos posibles para transitar un duelo. Pero lo que sí es cierto es que en cualquiera de estos caminos se hace imprescindible el apoyo de otras personas. La mayoría de supervivientes coincide en que la forma de ver el mundo va cambiando al ritmo de los sentimientos que surgen durante el camino del duelo. Ya no resulta importante el por qué sucedió. Las preguntas se transforman, todo nuestro mundo se transforma, y con ello cambian nuestras aspiraciones, surgiendo en nosotros el deseo de encontrar un lugar para nuestro ser querido en la vida que estamos recomponiendo. Volver a la vida es sin duda el mejor homenaje que podemos hacerles, porque solo en el hecho de vivir y recordar se encuentra implícita la posibilidad de mantenerlos vivos. Es dentro de la gran dificultad y de la putada que es, en el que se puede llamar que somos víctimas. Yo no lo considero así, sino que hay una situación, hay una circunstancia y tienes que desarrollar los recursos que tienes, no hay ni más ni menos. Poderlo decir en voz alta, sin culpabilizarse, sin victimizarse, sin rencores y sin culpa, sin rabia. La otra persona que ha muerto por suicidio ya ha terminado su etapa, pero esto no significa que se queda con lo malo, no, ha abierto otra y sí, es su defunción, pero es otra etapa. Las personas que le rodean siguen, no tienen que recordar a esa persona como a la persona que murió de esa forma y en aquel momento de su vida. Tienen que evolucionar ellos y también tienen que dejar evolucionar el recuerdo de la persona que ha muerto por suicidio dentro de ellos. Presente. O sea, no borrarla, sino mantenerla presente. Como que puede ser el motor de superación también. El no borrarla, sino que te ayude a superarlo. Entonces es imprescindible no estancarse uno mismo, pensando en aquella persona como que hubiera podido hacerlo para evitarlo, tuve yo algo que ver con el hecho, hice yo algo para incitarle. No, eso no es importante. Lo importante es lo que ha sucedido sin pensar con lo que podríamos haber hecho, porque ni lo sabemos ni lo sabremos. Y al fin y al cabo es una elección de aquella persona. Por lo tanto es lo único que cuenta, que ella haya podido decidir, es su voluntad y no hay nada más legítimo que eso. Y vi que había que salir para adelante, había que salir. No hay marcha atrás, solo hay un futuro. Y en ese futuro empecé viviendo y en ese futuro vivo, con un presente real, de que él se ha marchado y nosotros estamos aquí. Aceptar que eso ha ocurrido en tu vida, aceptarlo, integrarlo y volver a vivir. Y cada uno a su manera y con su tiempo. Pero es positivo
Es una energía muy positiva la que se vive, sinceramente. Creo que sí, hay que buscar un para qué, como he dicho antes. Unos se marchan para los que quedemos aquí, maduremos y seamos distintos y propicios a ayudar a los demás. Ese para qué, me quedo con el para qué ese, nada más. of shame. I'll never tell how close I came. It's across the road. Well, you went left and I went right, as the moon hung proud and bright. You would have loved it here tonight. Spin me round just to pin me down on the cover of this strange bed. Spin me round just to pin me down. Wrap up your questions, keep them down. Let the water lead us home. I was sorry for what I'd done. When you were young, I was not old, but our story was not told. Torn apart by greedy ends. Spin me round just to pin me down on the cover of this strange bed.